hay bastantes patologías, ¿no? Como ya vamos a ver luego, especialmente si son prematuros extremos, es decir, menores de 28 semanas. Entonces, como un recordatorio, cuando es un bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos, muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos, extremadamente bajo peso al nacer, menos de 1 kilo. Y estos podrían ser grandes para edad gestacional, adecuados o pequeños para edad gestacional si tomamos en consideración la relación de su peso, ¿no es cierto?, con su percentil, ¿no es cierto?, con su edad gestacional. Entonces, ¿cómo debería ser un parto, ¿no? ¿Dónde debería darse el parto? En un ambiente hospitalario, idealmente programado, con pediatra, neonatólogo y una enfermera experta. Hay que tener el material necesario para reanimación y traslado en un ambiente térmico estable. Entonces, en la preparación para la reanimación o atención de un recién nacido, acuérdense que hay que estar preparados. Eso equivale a anticiparnos mediante una historia previa, por ejemplo, de la gestante, o una historia intraparto, ¿no? Cómo está yendo el parto, de repente hubo bradicardia, taquicardia, entonces nos vamos anticipando y estar preparados, ¿no? En forma adecuada, es decir, tanto el personal esté capacitado y tener el equipo disponible y operativo. Entonces, idealmente el calor, acuérdense, la temperatura de 26 grados centígrados a nivel del ambiente. Los insumos, eso también lo vamos a ver en clase de reanimación, pero deberíamos tener todo, ¿no? Laringoscopio, la hoja de laringoscopio, la bolsota inflable, estilete, en algunas ocasiones también se puede usar, estetoscopio, tubos endotraqueales, detector de CO2, entre otros. Esto lo vamos a detallar un poco más en la clase de RCP. Entonces, un paciente prematuro, como decíamos, tiene un riesgo también de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Por varios factores. Tiene deficiente cantidad de surfactante, el sistema nervioso central es inmaduro, tiene músculos débiles, piel fina, mayor superficie corporal, menos cantidad de grasa, mayor riesgo de infección, fragilidad capilar cerebral, menor volemia, tejidos inmaduros. Entonces, la ventilación a presión positiva, esto es importante, ¿no? Paciente que nace con depresión respiratoria, bradicárdico, damos los primeros pasos iniciales y no hay mejoría. Entonces tenemos que pasar a ventilación a presión positiva, de tal forma que la ventilación de los pulmones es el más importante y efectivo paso en la reanimación cardiopulmonar en un recién nacido. Entonces acá tenemos, ya acá ustedes pueden observar un prematuro extremo, ¿no es cierto? Pequeñito, ¿no? Que se está intubando. Entonces imagínense todos los riesgos que va a tener este paciente, ¿no? Desde la poca producción de surfactante pulmonar, tiene que ser intubado, prácticamente invadido. Entonces todas estas medidas condicionan mayor riesgo en el prematuro. Acá prácticamente donde ven el video, ahí tenemos el flujómetro, hay microflujómetros, el mezclador de aire y oxígeno. Ahí pueden ver la bolsa autoinflable que están verificando que esté operativa. También tenemos acá el mezclador de aire y oxígeno. En esta ocasión, la perilla está marcando 21%. Acuérdense que hay rangos, ¿no es cierto?, de inicio de FIO2 en el RCP. Acá están auscultando y están ventilando con una bolsa de anestesia. Entonces, control de temperatura. Mientras más prematuro tenemos, es más prematurito, en este caso menor de 32 semanas, lo que se recomienda es usar bolsas de polietileno que ayuden a mantener la temperatura durante la reanimación en los prematuros. Entonces, acá observamos que está cubriendo a este recién nacido con bolsa de polietileno desde el cuello a los pies y se coloca también un gorrito, ¿no? Para evitar la pérdida de calor. Arriba ustedes pueden observar un reanimador en pies en T que está incorporado a la mascarilla de oxígeno para dar ventilación a presión positiva. Acá también tenemos una foto. Sin embargo, esto se nota que es una foto nada más porque si ustedes se dan cuenta es un recién nacido que impresiona ser a término, ¿no? Por la gran semiflexión que tiene, sino que ahí están mostrando básicamente la colocación de la bolsa de polietileno. Entonces, el uso de oxígeno, acuérdense, tenemos idealmente cómo debe reanimarse un paciente cuando vamos a dar flujo libre. Debemos tener un blender, debe colocarse un saturómetro y cuando se inicia la ventilación a presión positiva, acuérdense
que en menores de 35 semanas yo puedo poner un FIO2 entre 21 y 30%, así puedo iniciar una reanimación. ¿Ya? Y en mayores de 35 semanas, mayores iguales incluso en los a término, 21%. Entonces, ¿cuál es la patología prevalente en el prematuro? A ver, yo voy llamando y me van contestando, como que voy viendo si ya están en línea, ¿no? Están en la clase. A ver qué me dice mm, Ángel Chalán Manay. Ángel, ¿no está Ángel? Cristian Contreras, Sí, doctor. ya, Buenas dime tardes. una sola patología prevalente, una nada más, de un recién nacido prematuro. Eh, Una sola. Una afectación que es predominante en prematuros y que probablemente y que no lo vas a encontrar en el a término. hipoglicemia. Ya tiene mayor riesgo, ¿no? Que un a término, tiene mayor riesgo, ya está bien. A ver qué nos dice Miguel Ángel Díaz Cabanillas. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿podría ser también el síndrome de dificultad respiratoria en prematuros? O enfermedad de membrana hialina, ¿está bien? Claro, muy bien. Ángela González Carranza, a ver, uno más. La displasia broncopulmonar por a veces la ventilación mecánica que aumenta en el FIO2. Bien, ya, displasia broncopulmonar. Orlando Infante, Orlando. Brian Jiménez, Sí, doctor, buenas tardes. a ver, ¿qué me dices, Brian? ¿Alguna otra patología predominante en el prematuro? Una retinopatía, doctor. ¿Ah? Una ¿Retinopatía? retinopatía. Ya, ok, bien, Ajá. retinopatía del prematuro. Muy bien. Adriana Quispe, otro. Buenas tardes, doctor. Buenas La tardes. osteopenia de la prematuridad. Muy bien. Alexia Sánchez, otra patología. Sí, doctor. Podría ser la hemorragia intraventricular. Muy bien. Eduardo Valderrama, Presente, doctor. ¿qué tal, Eduardo? Dime alguna otra patología. Displasia pulmonar. Ya la mencionaron, otra puedes decirme, que no la hayan mencionado. Mm, Quizás alguna oftalmopatía. Ya es la retinopatía del prematuro. Ya, ¿alguna otra que te acuerdes o que hayas revisado? Mm, No se me ocurre otra, doctor. Ya, no hay problema. Luisa Vázquez, Buenas tardes, doctor. buenas tardes. ¿Podría ser una ictericia neonatal también? Ya, sí, tiene mayor riesgo, ¿no? Por la misma prematuridad, mecanismos, ¿no? Enzimas hepáticas inmaduras. Ujú. Muy bien, entonces vamos a mencionar las patologías más prevalentes, ¿ok? Y ustedes van a hacer un poco de ampliación en cuanto al diagnóstico y un poco también el manejo, ¿ya? Porque son muchas patologías. Y realmente hablar de cada una de ellas nos extenderíamos, sería una clase prácticamente. ¿Ya? Entonces la vamos a revisar a grandes rasgos. Entonces tenemos, miren ustedes, la patología respiratoria. ¿Ya? ¿Por qué la ponemos primero? Porque es la primera causa de morbimortalidad, jóvenes, ¿ya? En el prematuro, primera causa de morbimortalidad. Entonces, dentro de ellas tenemos la enfermedad de membrana hialina, que es una enfermedad por deficiencia de surfactante pulmonar. Y una de las características, al no haber surfactante pulmonar, va a haber una tendencia al colapso del alveolo. Por lo tanto, no va a haber una buena oxigenación, no va a haber un buen intercambio gaseoso y muchas veces son pacientes que requieren estar en ventilación mecánica, ¿no? Tenemos otra patología, el apnea del prematuro, ¿ya? Esta también es bastante frecuente. El apnea, ¿cómo se define? Cese de la respiración por más de 20 segundos
acompañado de bradicardia, cianosis, desaturación. ¿Okay? Operativamente, en estos pacientes, cuando ya nosotros vemos de repente cesó la respiración 3, 4, 5 segundos y vemos cianosis, debemos actuar rápido. No vamos a esperar todavía los 20 segundos según la definición para poder actuar, ¿no? O dar ventilación a presión positiva. En tercer lugar, tenemos la displasia broncopulmonar, que es una enfermedad pulmonar crónica, predominantemente en el recién nacido prematuro. Mientras más prematuro, mayor riesgo que haya entrado, por ejemplo, a ventilador mecánico. Es de causa multifactorial, es decir, que intervienen muchos factores dentro de su fisiopatología, como por ejemplo ya un recién nacido, por ejemplo, que tiene una infección, viene con una sepsis, una infección determinada, una neumonía, ¿no? Una enfermedad de membrana hialina de repente un grado radiológico mayor y que oxigenatoriamente requiere ventilador mecánico. Un paciente que está intubado en ventilador mecánico hay mayor daño pulmonar y habría mayor riesgo de displasia broncopulmonar. Ya darle demasiado oxígeno también, por eso es que desde que el prematuro necesita, por ejemplo, una reanimación, yo debo darle un FiO2 determinado. O sea, eso lo vamos a ver cuánto debe ser la saturación de oxígeno objetivo durante la reanimación. Entonces, si yo le doy demasiado oxígeno, el oxígeno es como un medicamento, como una droga. Entonces, yo debo también dosar la cantidad adecuada para lograr un objetivo de saturación de oxígeno, que no debería sobrepasar el 95%, por ejemplo, de saturación. ¿Okay? Entonces, al lado izquierdo vemos la enfermedad de membrana hialina, ¿ya? Y a la derecha también, pero ya se ha administrado una dosis de surfactante. Ustedes pueden ver ahí la presencia, por ejemplo, del tubo endotraqueal, ya presencia de tubo endotraqueal, ya, pero en la radiografía del lado derecho ya observamos que está un poco más ventilado. Sin embargo, todavía tiene ciertas radiopacidades, ¿no? Entonces, probablemente este paciente requiera otra dosis de surfactante. También se puede ver los catéteres umbilicales, ¿no? Catéter venoso umbilical y el arterial. Miren, en esta radiografía está un poco penetrada, pero esta es una displasia denominada antigua displasia broncopulmonar. Cuando empezó a usarse el ventilador mecánico y empezó a administrarse demasiadas presiones, lesionaba mucho más el pulmón, entonces dejaba como fibrosis, miren. Entonces, muchos pacientes que hacían displasia broncopulmonares severas, ya catalogados clínicos, radiológicamente, eran pacientes que no podían destetarse o salir del oxígeno o incluso no podían ser extubados porque fracasaban. O sea, necesitaban de todas maneras el apoyo del ventilador mecánico. En cuanto a corticoides prenatales y surfactante exógeno, miren, esto tiene eficacia probada y han modificado el pronóstico. Entonces, los corticoides que se administra a la madre, idealmente betametasona en 2 dosis, ya son 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, pero también se puede administrar dexametasona. Eso ha demostrado eficacia en cuanto a maduración pulmonar, maduración de vasos cerebrales, disminuyendo el riesgo de hemorragia intraventricular, ya, enfermedad de membrana hialina y la enterocolitis necrotizante. ¿Qué usamos también bastante en la parte respiratoria? La cafeína. La cafeína ha demostrado que cuando usamos en forma precoz, disminuye el riesgo de displasia broncopulmonar y también de apneas, las apneas, y disminuye la probabilidad o el riesgo de que el paciente entre a ventilador mecánico o que fracase a la extubación, ¿ya? Y la oxigenoterapia que ya mencionamos hace rato. Ahora tenemos la patología neurológica. Entonces, alguno de ustedes ya mencionó, ¿no? El riesgo que tienen de hemorragia intraventricular. Entonces, hay 4 grados, ¿ya? Eso, por favor, pueden revisar, pueden de repente anotar. La hemorragia intraventricular de primer grado es una hemorragia que se da solamente en la matriz germinal, desde donde se va a desplazar, por ejemplo, para la formación de la corteza cerebral, ¿no? Entonces, inicia desde ahí, ¿no? Desde la matriz germinal. Ahí se produce la hemorragia de primer grado. La de segundo grado se da dentro de los ventrículos sin dilatarlos. Tercer grado ya los dilata, con un sangrado ya mayor del 50% de contenido. Y el de cuarto grado es esta que ustedes pueden ver, ¿no? La forma más grave es el infarto hemorrágico, en la cual la hemorragia se produce ya en el parénquima cerebral. O sea, no solamente está ya dentro de los ventrículos, sino también dentro del parénquima. Entonces, en cuanto a frecuencia, a ver, ¿qué nos dice Alexis Sánchez?
A ver, ¿qué prematuros tendrán mayor riesgo de hacer infarto hemorrágico o hemorragia intraventricular grave? Mientras menos peso tenga o más peso. Mientras menos peso tenga. Claro. Mientras menos peso, mientras menos edad gestacional, mientras más inmaduro sea el prematuro, tendrá entonces mayor riesgo. Por ejemplo, acá un prematuro menor de 750 gramos tiene más del 50% de probabilidad de hemorragia. Uno de más de 1250 gramos, miren, baja el riesgo, ¿no es cierto? Aproximadamente 10%. La leucomalacia periventricular también es otro riesgo que tienen los prematuros. ¿Qué es la leucomalacia? Es el daño hipóxico, es un daño isquémico de la sustancia blanca. Esta leucomalacia periventricular es la principal causa de la parálisis cerebral infantil, o sea, de un daño neurológico que tiene que ver con alteraciones del tono, de la postura del paciente. Entonces, observen ustedes, 1 a 3% se producen los prematuros muy bajo peso al nacer, es decir, con menos de 1500 gramos. Ojo, que la leucomalacia periventricular siempre es bilateral. Cuando se hace una ecografía, se hace una resonancia, la lesión debe ser bilateral. Si solamente observamos en un solo lado, probablemente no sea leucomalacia. Entonces, la sintomatología de esta patología neurológica muchas veces es sutil y podría haber escasos signos focales. Miren, acá tenemos un corte coronal ya de una hemorragia extensa. Lo ven el ventrículo totalmente dilatado, en el cual se observa prácticamente coágulo de sangre. Este es ya de anatomía patológica, o sea, es un paciente que falleció, pues, ¿no? Ya, entonces una hemorragia intraventricular. Miren, una de las complicaciones frecuentes de la hemorragia intraventricular es la hidrocefalia posthemorrágica. Quiere decir que al inicio este paciente podría tener ecografías cerebrales normales y después que hace la hemorragia yo puedo tener ventrículos totalmente dilatados. Deben ser pequeñitos estos ventrículos. Este de acá es cavum de septum pellucidum al centro. Tenemos ventrículo lateral derecho e izquierdo totalmente dilatados en corte coronal y en corte parasagital. Observen también ustedes abajo cómo están dilatados totalmente los ventrículos. ¿Ok? Entonces es diferente a la hidrocefalia congénita, en la cual desde un inicio nace el paciente y el perímetro cefálico probablemente está por encima de lo normal, y cuando uno hace la ecografía ya vemos ventrículos dilatados, obviamente sin hemorragia, ¿no? Entonces acá tenemos la leucomalacia periventricular en una ecografía, miren ustedes, ya en forma bilateral una radiolucidez, ¿no? Se ve blanco alrededor de los ventrículos, esa es la leucomalacia. Y hay de diversos tipos, puede ser algo homogénea, heterogénea, puede haber incluso quistes, ¿no? Por lesión de sustancia blanca. Miren acá, en el lado inferior derecho, ahí vemos lesiones quísticas, ¿no? Como cavernas, como huecos, ¿ya? Eso es producido por la leucomalacia. A nivel oftalmológico, entonces ya también mencionaron, ¿no? Una patología que es relativamente también frecuente de ver, que es la retinopatía del prematuro, en la cual hay una detención de la vascularización de la retina por el nacimiento prematuro y posterior crecimiento desordenado. Esto no es normal, ¿no? Que sea desordenado de neovasos, los cuales pueden incluso desprender la retina y producir ceguera para siempre de los prematuros. Entonces, no solamente en los prematuros está la supervivencia, sino también cuidarlos para que no tengan muchas morbilidades o vayan a quedar ciegos, ¿no? Que hagan retinopatía. Las formas severas de ROP se observan inversamente proporcionales a la edad gestacional. Quiere decir que a mayor edad gestacional, menos riesgo de ROP o de severidad. Esta va a depender también de otros factores, obviamente, ¿no? A nivel cardiovascular, ¿qué hacen? Hipotensión arterial precoz, que es más frecuente cuanto menor es el peso. Puede relacionarse a incapacidad del sistema nervioso autónomo para mantener un adecuado tono vascular. Puede haber hipovolemia, sepsis, disfunción cardíaca. En forma práctica, en los primeros 7 días, primeros 3 días de vida, la presión arterial media debe ser igual o mayor a la edad gestacional. Después cambia ya, es diferente, ¿ya? O sea, por ejemplo, si el prematuro tiene 30 semanas, en las primeras 48, 72 horas, yo debería esperar una presión arterial media en el paciente de 30, no menos de 30. Entonces, acá miren, ¿qué se usa muchas veces en hipotensión?
drogas vasoactivas, la dopamina, dobutamina, adrenalina, suero fisiológico como expansor de volumen, ojo, pero en prematuros el suero fisiológico ya se debe administrar en forma lenta. Si lo administramos en bolo, o sea, muy rápido, podemos producir cambios en el volumen sanguíneo, en la velocidad de este flujo sanguíneo a nivel cerebral y producir rotura de vasos sanguíneos de capilares muy frágiles en el prematuro y produciría hemorragia intraventricular. Entonces, tener mucho cuidado con el uso de medicamentos o de bolos. Incluso la furosemida no estaría indicada en la primera semana de vida, porque la furosemida va a ser un cambio brusco de la volemia y podría aumentar el riesgo de hemorragia intraventricular. ¿Qué cardiopatía tenemos como más frecuente en el prematuro? El PSA, persistencia de conducto arterioso, que es prevalente en ellos. La intensidad de repercusión hemodinámica del cortocircuito hará la indicación terapéutica con paracetamol, ibuprofeno, puede ir a un cierre quirúrgico. Esto probablemente en la clase de repente de cardiopatías, pero en forma general, ya, lo ideal en menores de 32 semanas es hacer ecocardios precoces para hacer la detección oportuna del PSA y cerrarlo en primera instancia en forma médica, y si no se cierra, tendría que ser quirúrgica, porque si este PSA es significativo y no lo manejamos, aumenta el riesgo de que se congestione el pulmón y que haga también hemorragia intraventricular, que está asociada a esta, ¿no? Y también, ojo, a enterocolitis necrotizante y a un PSA con repercusión hemodinámica. A nivel gastrointestinal, la maduración de succión y coordinación con la deglución se completa más o menos entre las 32 y 34 semanas, pero ya la coordinación con la respiración, es decir, succión, deglución, respiración, se produciría a las 37 semanas, es decir, cuando llega a ser a término el recién nacido. La motilidad intestinal es pobre, los complejos migratorios son inmaduros. Es por ello que cuando ustedes ven prematuros van a observar mayormente que el abdomen es globuloso, algo distendido, pero que debería ser blando y depresible, tener ruidos hidroaéreos normales. La alimentación trófica precoz, el soporte nutricional parenteral, junto con el uso de leche materna fortificada, son los pilares básicos de la alimentación del prematuro. Con mayor razón del menor de 32 semanas, no se olviden esa edad gestacional, menor de 32 semanas, tiene indicación de nutrición parenteral, de darle trofismo, es decir, volúmenes pequeños de leche materna idealmente. Ya se puede iniciar con 10 mililitros por kilo por día, se va aumentando progresivamente hasta los 24 mililitros por kilo por día. Una vez que supera ese volumen, se deja de llamar trofismo o nutrición enteral mínima. Entonces, observen ustedes, la prematuridad es el factor de riesgo individual más importante para NEC. Miren, esto es importante, pregunta de examen. La prematuridad es el factor de riesgo individual, o sea, solito nada más, siendo muy prematuro un paciente, eso aumenta en forma individual el riesgo que haga NEC, es decir, enterocolitis necrotizante. Para que me entiendan y hagan una ampliación de revisión, esto es la distensión de asas intestinales, isquemia, necrosis y perforación intestinal que conlleva muerte y a demasiada morbilidad. Su gravedad hace necesario su diagnóstico y tratamiento precoz. No, porque una cosa es, imagínense, perforado, ¿qué futuro va a tener el paciente? Pero si yo evalúo y de repente tiene un NEG1, solamente distensión de asas intestinales, edema de pared, yo lo dejo a mi paciente en NPO, no le doy varios días, pero le doy soporte de nutrición parenteral por la vena, entonces con eso puede ir mejorando, ¿ya? Entonces es diferente que lo saque ya después, o que entre a operarlo el paciente, ¿no? Observen acá, miren ese abdomen totalmente globuloso. Obviamente no se está palpando, pero impresiona, digo, porque habría que palparlo, pero impresionará como si estuviera tenso, ¿no es cierto? Puede ver circulación colateral, puede ver en el NEC cambios de coloración en la pared abdominal. Observen ahí las flechas amarillas alrededor de un asa. Ese signo se llama neumatosis, ¿no? Producido por el metabolismo de las bacterias a nivel de la pared intestinal, y este es un signo de un NEC2, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso nos marca que es una enterocolitis necrotizante. Puede ver aerobilia incluso a nivel hepático, ojo. Ya miren acá las asas intestinales
isquémicas, ¿no? Se ve incluso necróticas, impresión hasta perforadas, ¿no? En cuanto a la inmunidad, obviamente un prematuro, la inmunidad va a ser inmunocompetente, va a ser un paciente inmunosuprimido, tiene una inmunidad inespecífica o general que es ineficaz, hay vulnerabilidad de la barrera cutánea, mucosa intestinal, disminución de la reacción inflamatoria, incompleta fagocitosis y función bactericida tanto de neutrófilos como de macrófagos, pues tienen mucho mayor riesgo de infectarse. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos partos vaginales en prematuros menores de 32 semanas, menos de 1.500 gramos, menos de 1 kilo, con factores de riesgo de infección, se inicia antibiótico, idealmente previa toma de hemocultivo, y después se va vigilando si tiene sepsis o no, si se infectó o no. Entonces, estos pacientes tienen disminución de inmunoglobulina G porque esta se produce mayormente en el tercer trimestre del embarazo, muchos de ellos nacen antes, ¿no? Y hay una práctica ausencia de inmunoglobulina A e inmunoglobulina M. En cuanto al metabolismo, hay una termorregulación afectada por un metabolismo basal bajo, con escasa producción de calor, disminución de reserva grasa corporal, ¿no es cierto? Hay una inmadurez renal, son pacientes que incluso tienen mayor riesgo de acidosis tubular renal de forma transitoria, tienen mayor riesgo de la osteopenia, de la prematuridad o enfermedad metabólica ósea, la cual puede conducir a fracturas. ¿Por qué se da? Porque en el tercer trimestre es donde hay un mayor acúmulo de calcio, fósforo, minerales en los huesos de estos pacientes. Entonces, al nacer en forma prematura, hay un problema ya. Estos pacientes, cuando están en crecimiento, necesitan más calcio, más fósforo. Muchas veces toman de los mismos huesitos, entonces tienen mayor riesgo de fracturarse incluso en forma espontánea. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Hay que dar aportes adecuados de vitamina D, de calcio, fósforo. Hay mayor riesgo en estos pacientes de hipoglicemia, hiperglicemia, ambos, ojo, a veces hacen hipo e hiperglicemia, por momentos baja, hay momentos que tiene más de 120 miligramos por decilitro de glucosa, entonces no regulan muy bien la glicemia. A nivel hematológico, anemia, ya tiene mayor riesgo de anemia, producida por hemólisis fisiológica, y ojo, según la literatura, es incluso de causa prioritariamente incluso iatrogénica, es decir, ha habido muchas extracciones hemáticas repetidas. A veces vemos un montón de hemogramas, ¿no? En pocos días, demasiados hemogramas, entonces se está tomando mucha muestra sanguínea y producimos nosotros mismos la anemia en los prematuros. La anemia tardía más allá de los 15 días de vida, mayormente entonces es de causa iatrogénica y poca producción medular. En algunas ocasiones van a estar transfusiones, eritropoyetina, suplemento de hierro. El pronóstico. ¿Cómo será el pronóstico en estos pacientes? La mortalidad es muy elevada en los prematuros y esta va a variar según el peso y la edad gestacional. No solamente es peso, no solo edad gestacional, es la combinación de ambos, alcanzando en los extremos mortalidad más del 90%. Por ejemplo, si tenemos una edad gestacional de 24 semanas, más del 90% van a fallecer. Y depende del centro, ¿no? Si estamos acá en Cajamarca, si estamos de repente, si nació un prematuro de 25 o 26 semanas en Estados Unidos, tendrá diferente pronóstico, ¿no? Por los dispositivos que tienen, por la facilidad de nutrición parenteral, entre otras cosas. Miren ustedes, menos de 750 gramos, la tasa de mortalidad es más del 70%, pero ya al tener entre 1 kilo y kilo y medio, ha bajado incluso a 5.3%. ¿Cuáles son los predictores de mortalidad? Menor edad gestacional, pequeño para edad gestacional y sexo varón. Entonces, los varones tienen aumentado el riesgo de morir, como en muchas otras patologías. En cuanto a secuelas y seguimiento, hay que hacer programas de seguimiento protocolizadas, hay que haber la atención nutricional y seguimiento de su crecimiento, atención a la discapacidad motora, sensorial, dificultad para el aprendizaje, que lo vamos viendo en el transcurrir del tiempo, de los años. Miren, el riesgo de parálisis cerebral infantil en los prematuros de muy bajo peso es de 10%. Es decir, si tienen menos de 1.500 gramos de peso, tienen riesgo de hacer PCI 10%. Las alteraciones sensoriales, incluyendo seguimiento oftalmológico, auditivo, tienen mayor riesgo de infecciones respiratorias los prematuros, de hernias inguinoescrotales, que también son más frecuentes en ellos.
En cuanto a vacunación, después incluso vamos a ver sobre las vacunas. Los prematuros, como regla general, deben recibir las vacunas a la misma edad cronológica y con las mismas pautas y dosis que sus coetáneos, cualquiera que sea su edad gestacional. Es decir, si yo tengo a término, por ejemplo, ya tiene 4 meses y de repente tengo uno que nació prematuro, ya, que también tiene 4 meses, yo no hago edad corregida, le tengo que poner a la misma edad cronológica. Es decir, que ese prematuro igual le corresponderá a los 2, 4, 6 meses sus vacunas, como si hubiera nacido a término. No hago edad gestacional corregida. Miren, la vacunación frente a hepatitis B puede ser menos protectora, por lo que se demora su administración hasta que tenga 2 meses de edad o supere los 2 kilos de peso. Ahora, si es hijo de madre portadora de antígeno de superficie de hepatitis B, debe recibir la dosis vacunal más gamma globulina hiperinmune. Portadora, si su mamá es portadora, entonces sí tiene que vacunarse y debe recibir gamma globulina, cualquiera sea su peso, para disminuir el riesgo de infección. Se recomienda la vacuna antigripal, ¿ya? La influenza, a partir del 6º mes de vida. 6º mes de vida, ojo. Listo. Nos vamos a tomar, a ver, unos 5 minutitos. Nayeli, nos vamos a tomar, jóvenes, a ver, unos 5 minutitos. Listo, doctor. Ya, tomen agua, algo, ¿eh? Listo, 5 minutitos. Continuamos. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor. Sí. Muy bien. Entonces, continuamos. Ya, continuamos. Entonces, niño de alto riesgo. Miren, ¿cómo se denomina el niño de alto riesgo? Aquel niño que debido a sus antecedentes presenta estadísticamente más probabilidades de enfermar o morir durante los primeros años de vida, así como de sufrir déficit sensorial, motriz y o mental. Entonces hay pacientes con parálisis cerebral infantil, por ejemplo, que pueden estar postrados,
que pueden no caminar, pueden no sentarse bien, pueden incluso no sostener la cabeza, ¿ya? Podría estar o no afectado, por ejemplo, su inteligencia, ¿ya? Ahí va a haber una variabilidad, digamos, o una variedad de casos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a preguntar a Diego Villoslada. Diego, Sí, doctor. ¿qué pacientes, dime un caso, dos, que tenga como antecedente para que sea un niño de alto riesgo? Por ejemplo, si hablamos en pacientes recién nacidos, ¿no? ¿Qué pudieron haber presentado estos pacientes para catalogarlos como de alto riesgo? Puede ser problemas genéticos como trisomía 21 o síndrome de Turner. Ya, sí, puede ser. Bien, a ver, Josué Vázquez, Doctor, buenas tardes. buenas tardes. Un niño que haya tenido carníctero. Claro, o sea, una hiperbilirrubinemia severa, por ejemplo, ¿no? Que pudo haber tenido una encefalopatía bilirrubínica aguda o ya un cuadro, una fase crónica, ¿no? Como para pensar un carnícteros. Bien. Emilín Sánchez Sánchez, Buenas tardes, doctor. ¿Podría ser un tardes. niño que ha presentado asfixia perinatal? Excelente, paciente con asfixia, ¿no? Ahí, bueno, sí tendríamos que catalogar de repente el grado de asfixia, pero muy bien. Karen Rojas, Karen. Brenda Rodríguez, Katia Riquelme, Alexandro Ramos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué otro paciente Un, podría ser de alto un- riesgo? un bebé que tenía una sepsis neonatal. Ya, de repente una sepsis, pero que probablemente haya conducido a algún problema también posterior, ¿no? Porque si son sepsis, por ejemplo, temprana, que se resolvieron bien, que salió bien de alta, probablemente no llegue a ser de alto riesgo. O sea, ahí va a depender ya, digamos, la intensidad o si dejó algún problema durante la hospitalización o el alta. Ya, entonces muy bien, vamos a seguir revisando. Entonces, ¿qué problemas podemos tener? Miren, la hipoacusia, pérdida auditiva de al menos 20 a 25 decibeles, que hace difícil la comprensión del habla, retinopatía del prematuro, alteración de la vascularización de la retina en desarrollo, acuérdense eso, el ROP, parálisis, eso terminología básicamente, por ejemplo, parálisis cerebral, ¿cómo, a qué se denomina parálisis cerebral? Alteración del desarrollo motor que se produce a consecuencia de una lesión sobre la sustancia blanca en desarrollo, es decir, leucomalacia periventricular o que haya presentado infarto hemorrágico periventricular. Son distintos la leucomalacia al infarto hemorrágico periventricular. Ambos pueden causar parálisis cerebral, ¿no? Entonces, este paciente obviamente va a ser un paciente de alto riesgo. ¿Qué nos dice la normatividad del MINSA? Establece el seguimiento del recién nacido de alto riesgo en los establecimientos 2, 2 y 3, o sea, ya de mayor nivel. El seguimiento del recién nacido de alto riesgo es la atención dirigida al recién nacido con necesidades asistenciales diferentes a las previstas debido a su mayor probabilidad de presentar problemas fundamentalmente sensoriales del neurodesarrollo mediante la asistencia, diagnóstico temprano, intervención oportuna y seguimiento después del alta. Pues acá tenemos recién nacido de alto riesgo. Miren, desde el peso al nacer menor de 1500 gramos. ¿Se acuerdan que tiene riesgo de parálisis cerebral, no es cierto? El menor de 1500 gramos. Entonces ahí está. Pacientes con asfixia neonatal con cefalopatía hipóxico-isquémica SARNA 2-3. El SARNA 1 no lo colocan, ¿ya? Porque tiene una muy buena evolución por lo general. Pero el 2 o 3 cambia, ¿no? Meningoencefalitis, paciente que tiene una meningoencefalitis. Hiperbilirrubinemia que requirió exsanguíneo transfusión. Miren, incluso no le está poniendo, si es un paciente que quedó de repente desde etapa de recién nacido con alguna secuela, sino basta que haya requerido exsanguíneo transfusión. Acá ni siquiera me pone qué condición neurológica tiene el paciente.
Basta que haya requerido este exsanguíneo de transfusión, por ejemplo, total, se convierte en un niño de alto riesgo. Malformaciones congénitas, cerebrales, genéticas, lo que mencionaban sus compañeros. ¿Ya? Y los controles, ¿cuándo debe hacerse? Miren, jóvenes, controles 3 días después del alta. Yo no puedo decir a la semana, a las 2 semanas que acuda al control, no, 3 días. Puede ser 48, 72 horas. Y luego cada 2 semanas, ojo, estos son datos importantes, porque cuando ustedes estén en la posta, en sus centros de salud, algún hospital nivel 1, ustedes pueden detectar o identificar pacientes prematuros y ver, ¿no?, si han estado acudiendo a sus controles o no, para que ustedes los deriven, los dirijan. Entonces, miren, luego cada 2 semanas hasta las 40 semanas, o sea, quincenal hasta las 40 semanas de la corregida, por ejemplo, en caso de los prematuros, luego mensual hasta los 12 meses, trimestral desde los 12 meses hasta los 2 años. ¿Cuáles son las evaluaciones que se tiene que hacer? Valoración nutricional, neurológica. Son pacientes que deben estar en terapia física y rehabilitación, porque muchos de ellos, por ejemplo, tienen hipertonía o de repente tengo un paciente con síndrome de Down que tiene hipotonía, ¿no?, que requiere rehabilitación. Valoración oftalmológica. De repente solo tuvo 1 o 2 controles y de ahí el familiar nunca más lo llevó al oftalmólogo. Podría ser peligroso porque podría estar cursando o con una retinopatía de la prematuridad y que haberse quedado incluso ciego. Valoración auditiva, las vacunas, todo esto tienen que evaluarse. Valoración cardiológica, valoración psicológica, valoración por odontopediatría. Entonces, esto de acá no es que lo tiene que ser necesariamente solo el pediatra, no. Ustedes tienen que identificar pacientes de alto riesgo y mencionarles, educarlos y derivarlos, ¿no?, para que cumplan con todas estas evaluaciones. En cuanto a valoración nutricional, el ritmo de crecimiento está en estrecha relación con la salud en general y el estado nutricional en particular, ¿no? Si vemos que está creciendo bien, ganando talla, perímetro cefálico, entonces yo puedo decir que su estado nutricional está yendo también bien, pues, ¿no? Hay una ventana crítica, miren, jóvenes, los primeros 3 meses después del alta hospitalaria, que es clave. Hay un impacto en el desarrollo cerebral. El crecimiento insuficiente va a conllevar a problemas del neurodesarrollo. Hay que vigilar si el incremento del peso y la talla es armónico. ¿Por qué? Porque de repente está incrementando muy bien el peso, pero no está ganando talla. Entonces, de repente el paciente, ya por ejemplo, cuando ya empieza a comer, ¿no?, está con alimentación complementaria, de repente está comiendo demasiado carbohidrato, grasas, y yo estoy incrementando el peso predominio graso, pero no está aumentando la talla, que es lo que yo quisiera. Entonces, un paciente que yo lo puedo estar predisponiendo a enfermedades metabólicas y cardiovasculares en el futuro. Y muchas veces pasa eso, como la mamá lo vio muy pequeñito, no prematurito, con muy bajo peso, allá cuando los pacientes están ya en su casa, tratan de sobrealimentarlo y al final no los alimentan bien, sino los sobrealimentan y pueden producir obesidad. Miren, hasta los 2 años de vida, la monitorización del crecimiento debe llevarse a cabo utilizando la edad corrigida en lugar de edad cronológica. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un prematuro que nació de 36 semanas y tiene 1 mes de vida, es decir, 4 semanas más, es como si recién estuviera naciendo, ¿no? Entonces ahí yo puedo coger incluso para ver su crecimiento en las tablas de la OMS. ¿Ya? Entonces hasta los 2 años. A partir de los 2 años ya se evalúa con edad cronológica. Pero antes hay que hacer corrección hasta los 2 años. Después del alta, entonces, ¿qué vamos valorando? Monitoreo de peso, talla, perímetro cefálico semanalmente o cada 2 semanas, durante las primeras 4 o 6 semanas, después mensualmente y posteriormente cada 2 meses. El seguimiento debe ser más estrecho hasta que el crecimiento adecuado esté establecido. Usar curvas de Fenton. Estas curvas de Fenton son para prematuros, acuérdense, hasta las 44 semanas, ¿ya? Pero ahí van a ver de un momento en las fotos, en las gráficas, que hasta las 50 semanas se podría valorar. Ojo, desde las 40 semanas de edad gestacional corregida se puede utilizar ya las tablas de crecimiento del EMS. Si mi paciente nació de 32 semanas, ¿cuántas semanas le faltó para que sea término promedio? Sería 8 semanas, 2 meses menos. Entonces, si mi paciente tiene 4 meses de edad cronológica, es como si mi paciente por edad corregida tendría 2 meses, ¿no? Si tiene 4 meses cronológica, tendría 2 meses de edad gestacional corregida. Pero ya lo podemos ver en las tablas de la OMS. Entonces acá tenemos, miren,
hay curvas para niñas a la izquierda y a la derecha está para los niños. Entonces ahí también igualito los percentiles 3, 10, 50, 90, 97. ¿Ya? Entonces acuérdense, yo puedo tener un prematuro y si está por debajo del percentil 10, sería PEG. Si está entre 10 y 90 percentil, es adecuado para edad gestacional a pesar que es prematuro. Puede ser incluso muy bajo peso al nacer. ¿Ya? Entonces tenemos gráfica para talla, gráfica para la circunferencia craneana, perímetro cefálico y para el peso en ambos, ¿no? Entonces acá observan 50 semanas. ¿Ya? Acá también, acá podemos anotar. Y hacemos el seguimiento, por ejemplo, cuando tenemos los prematuros hospitalizados, semanalmente se va viendo cómo va el peso, cómo va la talla, el perímetro cefálico. El peso idealmente vemos diario o interdiario. Y el perímetro cefálico y la talla semanal, en forma semanal. Acá tenemos ya, por ejemplo, curvas del OMS, ¿no? Nacimiento acá sería 0, 1, 2 meses, 3, 4, 6, 8, 10 meses en la línea de las abscisas, ¿lo ven? Ya, entonces ya van viendo, ¿no? De acuerdo a su edad gestacional corregida, van a ver cómo está ese peso. Entonces hay a veces problemas en las postas porque las enfermeras todavía a los pacientes les hacen su monitoreo, su control de crecimiento, tomando en cuenta su edad cronológica. Y muchas veces les llaman la atención a los familiares y le dicen, su niño está desnutrido, no le está alimentando, todavía la mamá todavía sale llorando de las postas. Pero la enfermera es la que está a falta de capacitación porque ellos tienen que hacer por edad corregida, no edad cronológica. Y muchas veces los pacientes están yendo bien. Miren acá, los prematuros P, que a los 2 o 3 años tengan una talla por debajo de 2 desviaciones estándar, deberían ser remitidos a endocrinología. Ya están debajo, la talla debajo de 2 desviaciones estándar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, miren, edad corregida, el peso, la talla, ¿no? La longitud, el perímetro cefálico. Y cuando es de riesgo, por ejemplo, acá ve el peso, si ganan menos de 15 gramos por día, es poco, entonces hay un riesgo ahí. Si ganan menos de 0,0 centímetros por semana, también, igual que el perímetro cefálico. En cuanto a alimentación, la lactancia materna exclusiva en recién nacidos que se desarrolla sin problemas va a tener una ganancia de peso adecuada y sin alteraciones bioquímicas importantes. Es decir, que yo puedo tener algunos prematuros que se pueden alimentar sin problema con lactancia materna exclusiva. En el alta puede haber un crecimiento subóptimo sin procesos intercurrentes, conducta del niño inmaduro, puede haber tomas irregulares, pueden ser muy demandantes, succión y puede haber fatiga durante las tomas. Esto puede hacer que de repente también haya problema con el crecimiento. Siempre hay que verificar la técnica de lactancia materna correcta. ¿En quiénes es mayor el problema, por ejemplo, cuando están solo lactancia materna exclusiva? Entonces, ¿se acuerdan de la edad gestacional que mencioné al inicio? 32 semanas. Por debajo de 32 semanas tiene aumentado el riesgo de displasia broncopulmonar, enfermedad metabólica o incluso algunos pueden tener ciertas cardiopatías, de tal forma que yo no le puedo dar volúmenes de vía oral, por decir 180 mililitros por kilo día, sino que yo no puedo pasarme de los 150 a veces 160 mililitros kilo día. Si yo le doy menos volumen, quiere decir que sus calorías también probablemente le vaya a dar menos. Incluso tenemos mamitas acá en países subdesarrollados, acá en Cajamarca, que son mamitas que están desnutridas. Entonces la pregunta es, ¿la cantidad de proteínas que tiene su leche materna será igual que una mamá que está bien nutrida en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa? No, entonces son pacientes que tienen menos de 32 semanas, que sus demandas energéticas, proteicas, de minerales es mucho mayor. Entonces, solo con leche materna exclusiva a veces pueden tener pacientes enfermedad metabólica ósea, pueden incluso tener fracturas. Entonces, para eso también yo tengo que agenciarme de algunos recursos. Entonces, acá, por ejemplo, el objetivo, acá composición de la leche materna, ojo, es variable, por lo que decíamos, y por otras cosas más. El objetivo, ¿cuál es? Alcanzar el percentil 10. Muchos de nuestros prematuros menores de 32 semanas no alcanzan el percentil 10, ¿ya? Y hay un diagnóstico que le llamamos restricción de crecimiento extrauterino, no RCU, no el intrauterino, sino el extrauterino. Entonces, ¿cuál es la definición? Si yo en mi prematuro a las 36 semanas de edad gestacional corregida no alcanzó el percentil 10, entonces es un paciente con restricción de crecimiento extrauterino.
Miren, volumen de leche que requiere un niño es variable, ¿ya? Entonces, ¿en base a qué? Niños con riesgo nutricional, depende si está con restricción hídrica, ganancia ponderal inadecuada, si ya tiene osteopenia de la prematuridad. Entonces, son pacientes que idealmente debería ser, por ejemplo, los que estaban en leche materna exclusiva, algunas tomas, las mamitas pueden extraerse y pueden usar fortificantes, pero los fortificantes, lamentablemente, por ejemplo, acá en Cajamarca, no están llegando prácticamente a las farmacias y las mamitas tienen que prácticamente agenciarse para que les envíen de España. Entonces, tenemos una limitante logística, ¿no?, que hace de que no podamos hacer esto y no es tan práctico a veces en las casas. Entonces, una de las alternativas a veces es algunas tomas darle, por ejemplo, fórmula para prematuros, 1 o 2 tomas o quizá algunas más, para aumentar el aporte de proteínas, de calorías, que no solamente que ya no lo haría solo la leche materna. Entonces, uso de leche de prematuros, 42 a 52 semanas de edad corregida, ya es lo que se recomienda, por ejemplo, y la fortificación se recomienda más o menos en esta edad gestacional o cuando llegan aproximadamente a 2 kilogramos de peso, o sea, casi al peso al alta, después ya salen con otro tipo de fórmulas. Leche de inicio hasta los 12 meses de edad. ¿Ya? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, que tienen restricción hídrica, si yo quiero aumentar las calorías, las proteínas, yo debo dar, para que me entiendan, la leche materna, cada onza de leche materna tiene 65 calorías por onza. Perdón, 20 calorías por onza o 65 calorías por 100 mililitros. Pero yo tengo, por ejemplo, fórmulas para prematuros que puedo tener hasta 74, 75 calorías por onza, o sea, mucho más. La proteína, por cada 100 mililitros de leche materna en promedio, 1 gramo por cada 100 mililitros. Y las fórmulas me dan 2, 2.2, 2.4 gramos. ¿Ya? Eso no quiere decir que va a ser mejor la fórmula. Si yo tuviera el fortificante de leche materna, lo que les mencionaba, que no está llegando acá, yo debería tener todo leche materna fortificada, por ejemplo, ese sería lo ideal. De esa forma, cubre todas sus necesidades de alimentación el paciente. Pero como no tengo, entonces tengo que agenciarme, por ejemplo, y alternar leche materna de repente directa, algunas tomas, pero algunas también tendré que prepararle su fórmula para prematuros. ¿Ya? Entonces, esa fórmula para prematuros tenemos, por ejemplo, de 22, de 24, puedo tener de 27 calorías por onza. Y la leche materna tiene 20, ¿ya? 20 calorías por onza. Muy bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, fortificantes, ¿ya? Que se ha dado, por ejemplo, en 100 mililitros. Y esta es la cantidad, por ejemplo, de proteínas que puede ir aportando, ¿no? Adicionalmente a la leche materna, ojo. Y entonces acá están los componentes, la cantidad, por ejemplo, de vitamina A, vitamina D, si queremos ver cuánto de calcio aporta, todo, ¿no? Zinc, fósforo. Bien. Entonces acá, miren, lactantes con bajo peso para edad gestacional, hay un crecimiento insuficiente, pacientes que han sido dados de alta con peso por debajo del percentil 10 para edad corregida. Acá dice optimizar el aporte calórico de las tomas. Si está alimentado con leche materna directa, ofrecer al menos 2 tomas por día de leche materna extraída, y a esa yo lo fortifico. Si no logra extraer leche materna, no se dispone de leche materna congelada, dar 2 o 3 tomas al día de leche de fórmula para prematuros. Si está alimentado con leche de fórmula, se puede optar mantener leche de fórmula para prematuros hasta esta edad gestacional corregida. Fórmulas hipercalóricas hasta 6 meses o más. Esto va a depender, jóvenes, porque, por ejemplo, a mí me dicen hasta 2 kilos, está bien, pero yo puedo tener un paciente que no solamente ha sido prematuro menos de 32 semanas, sino tiene displasia broncopulmonar o cardiopatías con riesgo de congestión pulmonar. Entonces, en esos pacientes tengo que darles incluso menos volumen. Entonces, en ellos me convendría dar ya fórmulas, por ejemplo, hipercalóricas, ¿no? Con mayor cantidad de proteína, pero siempre tiene que haber una relación calórico-proteica adecuada. Miren, hay marcadores bioquímicos que se hace hospitalariamente, pero que también podría ser al alta. ¿Cuál es el objetivo? Miren, la fosfatasa alcalina debe tener, esto es lo ideal. Ojo, que en la literatura se reporta en los prematuros que pueden llegar a 400, 500 unidades por litro y considerarse normal. Ya menos de 600. Valor de riesgo más de 500, o sea, hay que tener cuidado con los que sobrepasan los 500 unidades por litro. El BUN, el nitrógeno ureico, ¿cuál es el objetivo? Que tenga más de 10. Si tiene menos de 8, ¿qué quiere decir? Que probablemente le estoy dando muy poca proteína.
El fósforo debo tenerlo por encima de 5 miligramos por decilitro y valor de riesgo es menos de 5. Cuando pasemos visita a algunos grupos hemos pasado, ya hemos ido viendo estos valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, pacientes que cumplen los diagnósticos de enfermedad metabólica ósea, y así la hemoglobina, la prealbúmina, entre otras. En cuanto a alimentación complementaria, se debe mantener la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, no retrasar el inicio de la alimentación complementaria más allá de los 7 meses de edad gestacional postmenstrual, o sea, se puede iniciar antes, 6 meses, de repente hasta un poco antes, considerar las capacidades motoras del niño en relación con la alimentación. Imagínense si ustedes tienen un prematuro que no tiene un buen sostén cefálico o no se sienta bien, sería arriesgado también darle alimentación complementaria porque podría incluso aspirarse, tener algunos riesgos. Entonces, tiene que cumplir algunas condiciones. ¿Es capaz de sentarse de forma estable? Sí, este paciente podría entonces yo darle alimentación complementaria. Tiene buen sostén cefálico, ha perdido el reflejo de extrusión, o sea, de botar los alimentos, muestra interés por la comida de los adultos, se ve como que quisiera comer, ¿no? Pide con la manito, sabe manifestar hambre y sacia con sus gestos. Entonces, eso nos indicaría que posiblemente podamos iniciar alimentación complementaria. Suplementos, miren, vitamina D, mínimo 400 unidades internacionales por día desde los 15 días hasta el año de vida. En la etapa donde está hospitalizado el paciente, hasta que llega a los 2 kilos, yo podría darle incluso el doble, 800 unidades internacionales por día al menor de 32 semanas. Fortificantes, vitamina A, se le da vitamina B, C, etc. Hierro, 2 a 3 miligramos por kilo por día, es una dosis profiláctica que se debería dar hasta el año de edad corregida. Y de 4 a 6 miligramos por kilo por día es cuando ya tienen anemia los pacientes. Y la dosis obviamente se va a ajustar en función al peso. Por eso la dosis es por kilo por día. Pues acá tenemos, por ejemplo, este es un nombre comercial, el Litonbit, el cual contiene, por ejemplo, acá está, ¿no? Las cantidades por mililitro, ¿no? Vitamina A, C, vitamina D, complejo B, ¿ok? Las cantidades también están ahí. En cuanto a desarrollo motor, ya hay por ejemplo, la hipertonía transitoria del prematuro aparece hacia los 3 meses de edad corregida y progresa en sentido cefalocaudal. No hay retraso en la adquisición de hitos motores, o sea, lo va haciendo normalmente y desaparece esta hipertonía, por eso es transitoria, antes del año y medio, de los 18 meses, sin dejar secuelas motoras. El retraso motor simple, en los 2 primeros años, algunos niños prematuros retrasan la adquisición de habilidades motoras, no suele haber ningún hallazgo de enfermedad en la exploración neurológica y suelen evolucionar favorablemente. Otros problemas, estos ya casi ya tienen mayor peso, obviamente, ¿no? La parálisis cerebral, que puede ser la secuela motora más grave, ¿ya? La neurología pediátrica, la parte también neurológica, si han tenido hemorragia grado 3 o 4, leucomalacia, convulsiones, asfixia, microcefalia, meningitis, mielomeningoceles también pueden tener algún problema ya mayor, ¿no? Neurológico. En cuanto al desarrollo visual, tenemos el cribado, el descarte de la retinopatía del prematuro. Ya es importante confirmar que acude a revisiones periódicas oftalmológicas, si está incluido en programa de seguimiento hospitalario. Entonces, si el pediatra, médico general o de familia detecta cualquier alteración de la visión, le parece que hay estrabismo, algún problema ahí, debe remitirlo a oftalmología para nueva evaluación. Entonces, acá, por ejemplo, este es un esquema. Hay algunos que pueden diferir algo en qué momento se hace el tamizaje o el seguimiento para descarte de ROP. Si ustedes se dan cuenta, miren, desde las 22, 23, 24 semanas, van sumando 4 semanas, ¿ya? Semanas postnatales y semanas postmenstruales le tocaría sus controles. Por ejemplo, 22 semanas, desde las 30 semanas se va haciendo evaluaciones por el oftalmólogo. O sea, no es que tiene 25 semanas, llama al oftalmólogo para ver porque está recontra inmadura la retina. No, tiene que tener todavía 30 semanas de edad corregida. Cuando tiene 27 semanas, ya 31 semanas, ¿lo ven? Va sumando 4 semanas más. Entonces, por ejemplo, uno de 32 semanas, su primera evaluación le correspondería más o menos a las 36 semanas, ¿no? Ya todo prematuro que necesita oxígeno adicional se convierte en un paciente de riesgo para hacer retinopatía del prematuro. Aunque haya requerido 1 o 2 días, basta que tenga 36 semanas, tiene que ser evaluado por el oftalmólogo para descarte de ROP. Bueno, acá de acuerdo al tipo de retinopatía, si es un tipo 1, tipo 2, traten ustedes de revisar por favor esa parte, de ampliar,
pero el tipo 1, que es un poco, que es más agresiva, sí puede requerir cirugía con láser, ¿no? Fotocoagulación con láser, hay inyección intravitreal de determinadas sustancias, pero si es tipo 2, se hace observación, seguimiento y el oftalmólogo pone ahí, ¿no? Vamos a hacerle seguimiento de cada 2 semanas, una semana, de acuerdo a cómo lo vea el paciente hasta darle de alta. Desarrollo de la audición, se hace potenciales evocados auditivos, ¿no? Audiometría, cuando ya el niño colabora, es más grandecito. Antes del alta, emisiones autoacústicas que en el regional ni en el de salud todavía se está haciendo, pero debería estar haciéndose, ¿no? Para hacer detección oportuna de hipoacusia. En cuanto a alteraciones cognitivas y del comportamiento, miren ustedes, hay mayor riesgo relativo de problemas cognitivos y de comportamiento que en los nacidos a término. Entonces, miren, aumenta el riesgo de trastorno de espectro autista, ahí está el riesgo relativo, más de 3 veces, casi 4 veces más, ¿no? Discapacidad intelectual, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, otros trastornos de conducta y comportamiento, alteración del aprendizaje, otros trastornos también, ¿no? Ahora, en vacunación, ya dijimos, ¿no? Se debe poner las mismas vacunas que los nacidos a término a su misma edad cronológica. Entonces, por ejemplo, para la influenza ya desde los 6 meses hay que colocarle, ¿no? Acá, por ejemplo, se hace ya inmunoprofilaxis para virus sincitial respiratorio usando el palivizumab. Y acá tenemos el esquema de vacunación, miren. Entonces, el recién nacido debe recibir BCG, hepatitis B, dosis única. A los 2 meses, acuérdense que ahí recibe la pentavalente, es decir, difteria, pertussis, tétano, virus de la hepatitis B, influenza. Acá, vacuna antipolio inactivada, IPV, vacuna contra rotavirus, vacuna contra el neumococo. Es la primera dosis, de ahí viene a los 4 meses. Prácticamente son los mismos. Segunda dosis, a los 6 meses, igualito, salvo el rotavirus ya no. El rotavirus se pone 2 y 4 meses. Ya, influenza ya se pone a los 6, se pone a los 7 y después se va a poner anualmente. Al año, a los 12 meses, se pone sarampión, paperas y rubiola y la tercera de neumococo, que se puso a los 2, 4 y acá tiene que ponerse tercera de neumococo. ¿Ok? Y a los 12 meses también ya se va poniendo vacuna para la influenza. A los 15 meses, antiamarílica y virus de la hepatitis A. Al año y medio se pone la DPT, ¿ya? Esto ya cambió, la antipolio, antiguamente se ponía, por ejemplo, vía oral, pero ya se recomienda que estos refuerzos sea igual intramuscular, ya no por vía oral. Esto ya ha cambiado, ojo. Ya, igual, año y medio, refuerzo de sarampión, paperas y rubiola. A los 2 años era influenza, a los 3 años influenza, estas son anuales. Y a los 4 años de nuevo viene su refuerzo de difteria, pertussis y tétano, ¿ya? Y acá a los 4 años también ya a los 4 años sí ya le pueden poner vía oral, ya la antipolio, vía oral. Muy bien. Gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta. No sé si ha quedado claro en cuanto a la patología prevalente del prematuro, en cuanto a su seguimiento, en cuanto a ustedes cuando estén en algún momento en una posta, un centro de salud, un hospital nivel 1, tratar de identificar esos pacientes y ver si se está haciendo sus controles, ¿no? Si lo están llevando pues con el oftalmólogo, si lo está viendo el pediatra, ¿no es cierto? Ver cómo está su crecimiento y desarrollo. Esos son datos importantes. Si ustedes detectan algún problema, tienen que, o si no ha estado cumpliendo la mamá, tienen que derivarlos, tienen que explicarles, tienen que educarlos para que acudan a sus controles. Todo ha quedado claro, doctor. Pero, ¿nos podría pasar sus diapositivas, por favor? Sí, ya yo te lo paso entonces más tardecito para que lo puedas compartir con el resto. A ver, vamos a ver. No se vayan a ir porque hay que llamar lista. Nayeli, ¿no lo estás grabando? Sí, doctor, estoy que grabo la reunión. Sí, ya. Listo, entonces hay 51 alumnos. Bueno, 50. Ya, voy a llamar lista, ¿ok?
Listo, empezamos. Briones Alvarado Gabriela. Buenas tardes, doctor. Presente. Ok. Cabrera Ruiz María de Los Ángeles. Buenas tardes, doctor. Presente. Cacho Quiroz Teresa. Cacho Quiroz Teresa. Castro Guerra Daniel. Castro Guerra Daniel. Chalán Manay Ángel. Ángel. Ciesa Guamán Johanna. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cova